En el día de hoy vamos a empezar la segunda carta del apóstol Pedro y pedimos a Dios que nos ayude. En esta carta y particularmente en los primeros 4 versículos encontramos un mensaje lleno de esperanza. Un mensaje tiene por lo regular más impacto cuando proviene de puño y letra de alguien que está en aflicción grande, o para este caso, a punto de morir o de perecer sin causa justa, por causa del evangelio y por manos de gente de dudosa reputación. Para aquel entonces, los gobernantes del Imperio Romano. El apóstol Pedro, antes de su martirio, en el año 67, escribió un mensaje lleno de esperanza. Pedro en su segunda carta tiene como propósito recordarles a toda la iglesia los fundamentos donde descansa el cristianismo, con el fin de prevenirles particularmente de los falsos maestros. Le decía que vamos a compartir segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 hasta el versículo 4, y en este texto Pedro nos va a recordar 3 cualidades de este mensaje de esperanza. La primera cualidad le he llamado posición. La posición que tenemos en Cristo o nos ha sido dada. ¿Quién escribe y a quiénes fue escrita esta carta? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Empieza diciendo, se presenta Pedro de una manera particular: Simón Pedro. Algunos comentaristas dicen que al usar este texto, por supuesto, el nombre judío era Simón y la expresión griega era Pedro. Pero en cuanto a Simón, podría decir que ellos dicen que Dios permitía que el nombre Simón, la vida antigua de Simón, apareciera. Y realmente, si es una expresión judía, de todas maneras Dios hizo un nuevo pacto y quiere recordarnos de dónde venimos, ¿verdad? Y dónde estamos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y para el caso de Simón, ellos comentan que podría también Dios hacerle recordar de dónde han sido sus inicios, de dónde ha sido tomada su vida, cosa que me parece factible a manera de interpretación, como una interpretación de que Dios siempre nos permite recordar de dónde hemos sido tomados, qué tipo de pecados teníamos y cuán alejados estábamos de Él. Y Pedro, por supuesto, el nuevo nombre, cuando el Señor le dice Pedro, y también aparece Cefas, cuando aparece Cefas en 1 Corintios, hablando de Pedro igualmente en su expresión aramea. Y dice Simón Pedro, siervo y apóstol. Qué mezcla tan necesaria en la vida de un creyente y en la vida de un líder y en la vida de una iglesia. Siervo y apóstol. El siervo deja ver su humildad y el apóstol su autoridad. Y de hecho no podrá haber autoridad sin haber humildad. El siervo para los romanos en aquel entonces, por la esclavitud, ellos debían ser obedientes en absolutamente todo a sus amos. La esclavitud era algo común y ellos tenían que ser obedientes a sus amos, quienes disponían de ellos para lo que quisieran. Aún podían usar sus vidas o no, o preservar sus vidas o no preservar la vida de ellos. Y en ese sentido el apóstol Pablo quiere usar esta palabra
tan baja, pareciera una palabra tan baja, de tanto sometimiento, refiriéndose a nuestro amo Jesucristo y a nosotros como sus siervos. Romanos 14:8, el apóstol Pablo dijo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, si el amo decreta que debemos morir, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él es nuestro amo. Y claro, coloca la parte más alta, más fuerte, que es la misma muerte. Imagínense en otros pedidos que Él nos hiciera en cuanto a esta vida. El comentarista Barclay escribió, abro comillas: el cristiano no tiene derechos propios porque se los ha rendido a Dios. Eso es un cristiano, el que rinde todos sus derechos a Dios. Fin de la cita, hasta ahí. Pedro es siervo. Pedro no tendrá una agenda propia. Pedro no irá para donde quiere, porque la agenda es de su Señor. Y cuando dice apóstol, sencillamente como un enviado de Dios. Y dentro de ese apostolado, el apóstol Pablo en cierta ocasión tuvo que decirle a la iglesia de Corinto defender el apostolado. Y Pedro, al decir soy apóstol, está diciendo lo que representa y la tarea a la cual ha sido enviado a hacer. Algunas personas hoy día dicen: ¿cómo te llamo? ¿Te llamo Julio o te llamo pastor? ¿Cómo sería? Pues claro, me llamo Julio y soy pastor. Entonces digo, bueno, dentro de mis ejercicios eclesiales me llaman pastor. Y en la calle o para cualquier cosa soy Julio, pero estoy representando algo, así como un papá. Un papá representa, hay hijos que le dicen al papá, si se llama Lirio, el papá le dicen a Lirio, los hijos. No, él es su papá, es lo que representa. Y es una realidad que el apóstol quiere también reseñar, y que bien haríamos nosotros en enseñar a nuestros hijos y a nuestras descendencias lo que se ha perdido, las nociones de autoridad que el Señor ha dado. Por eso no son perceptibles a las juventudes de hoy lo que es la autoridad, la institucionalidad. El apóstol Pablo también tuvo que decir esto. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, él les dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces aquí nos va a hablar de las señales de un verdadero apóstol. ¿Cuáles eran las señales para aquel entonces de un verdadero apóstol? Pues nos va a decir que es alguien que labró, alguien que sembró la iglesia como tal. Y el Señor escogió 12 discípulos, y uno fue diablo, ¿verdad? Y después apareció el apóstol Pablo. La señal de un apóstol, la principal de todas, era haber visto al Señor, haberlo visto. Y bien haríamos hoy en preguntarnos: ¿quiénes han visto al Señor? Pueden aproximarse de pronto a decir: vi una visión, pero ¿quiénes vieron al Señor? ¿Y quiénes de ellos Dios les comunicó la revelación que hoy ya está? Que ya está. Otra señal era que se fundamentaban en lo escrito, en lo que estaba escrito. Hoy hay muchos, o algunos, o si usted quiere, pocos, que se autonombran apóstoles. Y el pueblo anima ese tipo de apostolados, y este tipo de tendencias creen tener una autoridad superior a la de la iglesia y superior a la de, por ejemplo, los pastores y los maestros. En ese orden de ideas, esta iglesia está fuera. Esta iglesia está
popularmente en nuestro lenguaje, en la olla, porque carece de apóstol, no tiene apóstol. Es un problema que vivimos. Realmente la tarea de los apóstoles es la misma de aquel entonces, es la misma de hoy. ¿Cuál es la tarea? Evangelizar, discipular, bautizar y enseñar la palabra. Caemos en una serie de vanidades por la ignorancia de las escrituras. Porque si un hermano nos dice algo de parte de Dios, se lo medio recibimos. Y si es un pastor, un poquitico más. Pero si es un apóstol, dijo el apóstol. Entonces todos se quitan el sombrero frente a semejante tendencia. Entonces no nos diferenciamos en nada a la iglesia católica, que ellos tienen sacerdotes, obispos, y si el sacerdote dice algo, claro que sí. Si el obispo dice algo, más que sí. Pero si el papa dice algo, entonces es algo absoluto. Y esta tendencia ha venido de 20 años para acá, porque en la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva, no hemos tenido esas modas que tienen las iglesias. Todos somos partícipes de modas. Y he aquí una de esas modas: la autoridad no papal, sino apostólica. Y ya se reúnen el grupo de los X número de apóstoles. Casi todos ellos tienen una marca. Son iglesias de multitudes. Alabo a Dios por las iglesias de multitudes, y alabaré a Dios siempre por eso, porque son más personas que creen en el evangelio. Pero lamentaré profundamente la confianza de los creyentes que lleguen a distorsionar su fe, colocando su atención y su confianza en una autoridad apostólica. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, es su autoridad, es mi autoridad y es la autoridad de los llamados o denominados apóstoles. No entraré en el asunto que si hay o no hay, no. Pero cómo me preocupa que aún algunos de ustedes presten tanta atención, no tanto a su Biblia, sino a la voz de algunos que el pueblo o ellos mismos se autodenominaron apóstoles. Bien, quisiera hacer eso como una reseña, pero seguido a eso quisiera continuar con ¿a quién escribe Pedro? ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pedro? Les está escribiendo a los de la primera carta, a los expatriados y dispersos del Ponto, Galacia, Capadocia, de todas estas ciudades donde habían sido dispersos los cristianos por persecución. Y a ellos les dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Y si se quedara en esa frase, a los que habéis alcanzado, podríamos interpretar que usted y yo y cualquiera podríamos llegar a alcanzar por nuestros propios méritos algo como una salvación tan grande. A los que habéis alcanzado, ¿qué? La salvación, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por sus méritos? No. ¿Por qué? Porque el texto continúa diciendo: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. No por nuestra justicia hemos alcanzado la salvación, porque todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:24 nos dice: ¿qué hizo Jesús? Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa es la descripción de cómo Dios, por la justicia de Él, nos dio entrada amplia y generosa al reino de Dios y a su misma presencia. La justicia y la fe vienen por la gran decisión e iniciativa de Dios. Isaías 61:10 nos describe lo que Él hizo. Entonces aquí Él va a decir que hay una alegría y un gozo. ¿Por qué? Leamos: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma, mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me vistió con vestiduras de salvación. Yo estaba desnudo, como en Génesis capítulo 3. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué te escondes de la voz de Jehová? Estábamos desnudos, estábamos sucios, harapientos. La mejor descripción la podría llegar a tener la base bíblica que tiene la Iglesia Vive, Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 14. Usted podía mirarlo allá. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, ese manto protector. Como a novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas, diciendo que viene la salvación, viene la justificación y la santificación. El Señor alistando una iglesia pura y sin mancha para venir por ella. ¿Y qué recursos nos dio Dios? Primera de Pedro, segunda de Pedro, versículo 1, versículo 2. Nos dio dos recursos hermosísimos, grandes: gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz, o sean multiplicadas. El Señor, cuando dijo: tráigame los panes y tráigame los peces, y oró y los multiplicó. El Señor nos ha dado la gracia y la paz, y ha decretado que esos dos recursos sean amplia y generosamente multiplicados, porque los necesitamos para todos nuestros días. En el conocimiento, y nos va a hablar del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, la gracia nos otorgó el perdón de nuestros pecados, y no como un estímulo para pecar, sino como una verdad bíblica, y que debería producir en nosotros temor de Dios. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y los que hemos de cometer necesitan de esa gracia que se multiplique. La gracia otorgó el perdón, y la paz llegó producto de esa gracia. John F. MacArthur dice, abro comillas, y lo cito no por decir que estudié, sino por la verdadera relevancia que tiene un pensamiento profundo como este. Mírelo bien, analícelo bien. Dice: la gracia nos fue dada, la gracia en medio de cada pecado, y la paz en cada prueba. Fin de la cita. Gracia en cada pecado y paz en cada prueba. ¿No ha sido así? Nos sentimos que pasa una prueba y viene otra, o a veces pasa un tiempo largo y se levanta una prueba tan grande que nunca imaginábamos. Necesitamos de esa paz. O venimos caminando bien y de pronto nos descuidamos y cedemos y caemos en pecado. Y necesitamos nuevamente la gracia redentora. Gracia y paz vienen por conocer a Dios. No una persona que no quiera conocer a Dios, y una persona que no leas la Biblia, que no ore, pues no experimentará la gracia y la paz. No porque sea un condicionamiento, como si fuera un rito o un sacrificio,
sino por lo que se deriva como consecuencia de leer la Biblia, de orar y de ponerla en práctica. Gracia y paz vienen por conocer a Dios, no por intuición, no por meditación, no por intuición, no por experiencias. A todos nos gustan las experiencias y bueno, valoramos las experiencias porque de hecho algunas de ellas nos manifiestan el amor de Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Conoce a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Por medio de conocer a Jesús. 3 cualidades de este mensaje de esperanza, de esta salvación. Posición. Número 2, poder. Poder. Hemos recibido poder. Estamos dotados de ese poder. No tenemos en nuestra vida cristiana por qué fracasar. No tenemos. Hablando de nuestra profesión de fe, no de las pruebas que nos tumban. El apóstol Pablo dijo: derribados, pero no destruidos. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este poder ya está en nosotros, hermanos. Es decir, si usted no ha recibido a Cristo, no está en usted todavía. Pero si usted ha creído en Cristo, ya está, porque dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado, nos fueron dadas, no nos van a seguir siendo dadas, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este poder está en nosotros. Entonces no debemos estar esperando vivir experiencias para comprobar. Entre esas, el libro de Hechos habla del bautismo con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo como experiencias de confirmación, como si el Espíritu nos hubiera sido dado por partes, pero nos fue dado una vez que creemos. Nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios, su divino poder está ya en nosotros, que se manifieste en nosotros de una manera plena, de una medida, digamos, no tan fuerte o en poca medida, dependerá más de nosotros. Por eso la Biblia dice: antes bien sean llenos del Espíritu Santo, porque si son llenos del Espíritu Santo, la única obra que se repite del Espíritu es la llenura del Espíritu Santo, porque la venida del Espíritu Santo está decretada. Somos morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Somos habitación de Él. Él ha venido a nosotros, no tiene que venir. Él no viene y se va. Dice: estará con ustedes para siempre. Estará. El asunto será si usted lo ha recibido o no. Entonces no debemos estar viviendo por experiencias. Las experiencias son maravillosas y ocurren milagros, los dones del Espíritu. Con el Espíritu Santo nos ha sido, con su divino poder, han venido sobre nosotros el fruto del Espíritu para vivir y los dones del Espíritu para hacer o para recibir. Las dos. Y dentro de esos dones está los dones de hacer milagros, lenguas, interpretación de lenguas y otros más que ocurren como derivados de recibir, de haber recibido a Dios. Y Corintios nos va a decir la manera como podemos entonces usar esos dones dentro del marco del orden y la reverencia. ¿Qué hará el Espíritu Santo en nosotros? Su divino poder, ¿qué hará? Tito 3:5.
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿verdad? Hemos sido depravados. Había la generación, degeneración, regeneración. Generación, no había pecado. Degeneración, vino el pecado, y por un pecado, ¿verdad?, de un hombre, el pecado pasó a todos, por cuanto todos hemos pecado. Y viene la regeneración, diciéndonos que jamás podremos vivir ahí anclados en la degeneración, si pudiéramos decirle así. Regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él viene a renovarnos. Y este poder ¿qué hace este poder? Nos preserva del mal que está en nosotros, nos protege de la influencia de este mundo. Y entre más conocemos a Dios en Cristo, nuestra fe crece, y solamente así vencemos al mundo. Solamente así, con una fe que crece. Y como dije ayer en un lugar que tuve que compartir la palabra, la iglesia sin Cristo no sirve para nada. Y de igual forma, la fe sin Biblia no es fe. No es fe, y no es una fe que salva. La fe sin la palabra de Dios no sirve. Y entonces, ¿qué fe tiene usted? Quiero preguntarle. No quiero señalarle, quiero motivarle a que usted mismo se examine. ¿Qué fe tiene? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Imagínese si usted tuviera que el Espíritu Santo venir cada rato. No, todo lo que es nacido ya de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y la primera gran expresión de fe que deberíamos tener es saber y entender si hemos recibido a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces esa es la primera fe, el punto de partida. Soy hijo de Dios, por lo cual participo de su naturaleza divina. El poder de Dios también nos da los recursos que necesitamos y nos permite cumplir propósitos nunca imaginados. Porque dice que será derramado el Espíritu Santo y tendremos visiones y tendremos sueños. Se va a notar algo en nosotros. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso, estamos hablando de poder, para hacer todas las cosas, diga todas, no hay imposibles, ¿verdad? Mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Que por nuestra naturaleza humana Dios nos ha dado algo, pero cuando se manifiesta ese algo, nos quedamos asombrados y sorprendidos, porque el Señor va mucho más allá de la comprensión que nosotros tuvimos, de la visión otorgada por medio del Espíritu que vive en nosotros, que está en nosotros. Más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros que no está en el mundo. Y este poder es el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo me quedaría corto igual tratando de explicar el texto. No tengo las palabras para poder ampliar y profundizar algo así como lo que nos dice. De pronto me queda como imaginar que Cristo estaba muerto, que su cuerpo estaba inerte y el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos, como dice el texto.
Y cuando hemos creído en Cristo, nos hemos hecho uno con Él en su muerte y en su resurrección. Por eso 2 Corintios 13:4 dice: porque aunque fue crucificado, note, en debilidad, Él fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. A la edad de 33 años, su vida fue cortada. Al meterse dentro de ese sistema, habían cosas a las cuales Él no podía evitar, para darnos ánimo a nosotros, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y si usted tiene alguna debilidad, si usted se siente impotente, siente impotencia en algunas áreas de su vida, Jesús sufrió esa impotencia. Como oveja fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores, enmudeció cuando tuvo que someterse en medio de este sistema. Y nosotros nos tenemos que someter en medio de este sistema. Por eso vale aplicar que somos uno en su muerte y en su resurrección, porque hay cosas que nos limitan muchísimo. Y que cuando alguien nos ha dicho que el poder de la fe que nos ha sido dadas es para evitar tales cosas, pues Jesús las hubiera podido evitar, el apóstol Pablo las hubiera podido evitar. El apóstol Pablo dijo que ese poder no salía de él. Sí, ha escuchado enseñanzas que hablan que hay poder en su fe y que todo lo que usted diga y que todo lo que usted declare, ¡trin! El siervo, ¿saben cuál es el siervo? No es Pedro en ese sentido, sino es Jesucristo. El siervo Jesucristo va a hacer caso de todo lo que usted diga, de todo lo que usted confiese. Ahora declaro esto y digo esto y ¡tin! Y el siervo arriba obedece. ¿No le parece que es al contrario? ¿No le parece que la Biblia dice que Él es Señor de nosotros y nos permite vivir ciertas cosas? El poder de Dios es el que hace todas las cosas. Pedro dice que para vivir la vida y la piedad necesitamos el poder de Dios. Porque en el mundo tendréis aflicciones. No se puede vivir la vida y no se puede tener piedad sin la presencia activa de Él. Necesitamos su poder por medio de irle conociendo cada día más. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Note que Él dice Pedro siervo y aquí dice nuestro Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Cualidades de este mensaje de esperanza y de esta gran salvación: posición, poder. Y uno que necesitamos hoy, quizás algunos de nosotros, como un bálsamo: promesas. Promesas derivadas de la posición y de la comprensión precisa, bíblica, doctrinal, teológica de nuestra fe, del poder que nos ha sido dado. Vienen las promesas. El cumplimiento de las promesas nos hacen conscientes de que gozamos de la naturaleza divina. Nos hacen partícipes, nos recuerdan que tenemos una naturaleza divina, no es que tenemos solamente una naturaleza humana. Y quiero aclararle para el que no tiene a Cristo: el que no tiene a Cristo tiene una naturaleza humana, y como por naturaleza humana pues cree en Dios, igual que los demonios creen en Dios y tiemblan.
Pero el que tiene naturaleza divina está conectado íntimamente y ligado al poder de Dios y a la manifestación de sus obras. Gozamos de la naturaleza divina. Él nos ha hecho partícipes de ella. Segunda de Pedro 1:4, que sería el último versículo de mención para tratar. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué caracterizan estas promesas? Son preciosas. Pero ese término precioso está muy trillado. Hoy día se le dice preciosa a cualquier persona o a cualquier cosa. Pero cuando habla de preciosa, habla de una joya. Como aquel hombre que, encontrando una joya, fue y vendió todo lo que tenía sin importarle que tuviera que perder, y compró la perla de gran precio. Así nos ha sido dado a Jesús, y con Él sus promesas y todas las cosas como algo precioso, es decir, algo muy valioso. Son preciosas las promesas, valiosas y grandes. Se notan, se diferencian, y nada se puede comparar con ellas. Las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y en el final de mi sermón voy a decir que hablaré de algunas promesas de una vida en la tierra y de una vida en los cielos. Primeramente, de una vida abundante. Juan capítulo 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, iglesia, yo he venido, hijo, yo he venido, hija, yo he venido, hermano, yo he venido, hermana, para que tengan vida, vida espiritual. Está hablando a algunos que tienen vida. Usted imagínese ahí alrededor de todo el mundo escuchándolo. He venido para que tengan vida. Pues, pero si yo ya tengo vida, vida natural. No, es vida espiritual. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y la disfruten. Y dentro de esa vida abundante voy a hablar de algunos derivados de promesas que hay para la tierra, para nosotros. Gracia. Ya lo había nombrado, pero quiero volverlo a nombrar. Gracia. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿No ha fracasado usted? ¿No ha pecado? ¿No pecamos? Pecamos. Fallamos. Pero si no fuera por esa gracia, no podríamos volver a Él. Por eso la esperanza dice que el que viene y confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Gozo, otra. Salmo 32:16 dice: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Bueno, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Por qué darán voces de júbilo sus santos? Porque los ha vestido de salvación. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas ellos cantarán con alegría y con júbilo. Más de esa vida abundante, nuevas y renovadas fuerzas. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Hay alguien aquí que no tiene fuerzas? ¿Hay alguien que no le queda ni una fuerza?
Hay alguien que quizás vino gateando a este lugar o quizás vino queriendo no hacerlo. Él da nuevas fuerzas. Él da nuevas fuerzas al que no tiene ningunas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos, hermano, a creer esa palabra. Y hablo a los poquitos, pueden ser poquitos o muchos, o los que están en la iglesia virtual, que no tienen ninguna fuerza, que se les acabaron las fuerzas. También dentro de esa vida abundante, ayuda en los momentos más difíciles. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Hermano, hermana, no desmaye. No desmaye. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Grábese esto: siempre te ayudaré. Hoy necesita la ayuda. Diga al Señor: Señor, yo necesito la ayuda. El Señor le está diciendo: siempre te ayudaré. ¿Y qué más dice? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podría decir solamente con la diestra, pero hemos hablado de la justicia de Dios, que Él no tuvo en cuenta nuestros pecados y que por su gracia y por su misericordia y por su Hijo Jesucristo, entonces nos sustenta con su diestra. Quiero animarle a que cuando usted no tenga una claridad en orar y usted diga: yo soy impío, yo me vivo como un impío, soy pecador, esto no hay salida, ore así, dígale: Señor, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, porque en el nombre de Dios está la justicia de Dios. Y hablemos un poquito también, podríamos decir: no os afanéis por nada, no se preocupen por nada, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. También vida en la tierra, vida en los cielos, vida abundante en la tierra, vida eterna en los cielos. Y aquí voy a cerrar con 3 palabritas que quiero que no olvide. ¿Qué es lo que Dios nos va a dar en cuanto a lo celestial y cómo empieza o cómo sigue y cómo termina? Una resurrección, una residencia y una recompensa. Una resurrección. Cristo nos va a resucitar. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que cuando usted esté siendo sepultado, que cuando ya aún en el horno crematorio procedan con usted, vivirá. Vivirá. Dios le dará un nuevo cuerpo. Una residencia. Juan 14:2-3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Somos uno con Cristo. Pero aquí mucha gente piensa en los cielos. ¿Y cómo pensamos todos en los cielos? Pues en las nubes, en el color azul. Y ya hay algunos, pues la ciencia ha ido más allá. Entonces piensa si habrá vida en Marte o no habrá vida en Marte. Y ahí, mientras tanto, no sé cuántos años esperaremos, y algunos de nosotros no vamos a saber si hay vida en Marte o no hay vida en Marte. Pero el apóstol nos habla que hay unas moradas, no
no espacio, ¿verdad? No aire, no estrellas, sino que hay unas moradas que Él preparó para nosotros. Y una recompensa, finalmente, 1 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué dijo Pablo antes? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, lo que nos compete a nosotros. Por lo demás me está guardada esa corona de justicia, no de mi justicia, sino de la justicia de Cristo ganada en la cruz, ¿verdad? Una corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo. ¿Por qué es juez justo? Porque pagó por nuestros pecados, porque no hay deuda alguna, porque usted ni yo debemos nada. Es el juez justo que castigó el pecado que debería venir sobre nosotros, sobre su propio Hijo. Y dice claro, en aquel día, porque viene un día. Ayer estuve en el cementerio oficiando también, estuve en un matrimonio y después en un sepelio. Y allá vi todos estos lugares donde guardan las cenizas, muy bonitos, por cierto, muy bonitos. Se puede caminar, es sitio transitable. Y vi todos estos lugares y veía a las personas, y por un momento vi jóvenes que estaban ahí, vi la fecha de su fallecimiento, algunos de enero de este año, a los que le tocó por pandemia, etcétera. Y ellos no sabían que el día iba a llegar, así como usted y yo tampoco sabemos que el día va a llegar, pero va a llegar. Y no solamente de nuestro fallecimiento, sino el día que el Señor nos dé nuestra corona también. Dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. No todos los que aman este mundo. Nota que tenemos la costumbre y la tendencia de amar esta vida cuando cada día nos estamos yendo, cuando cada día estamos dando pasos para llegar al fin de nuestros días, y algunos que todavía no creen igual están avanzando hacia allá. El que ama esta vida, el que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida por el Señor Jesús la hallará. Y muchos aman su vida, pero no aman su eternidad. Igualmente los que aman su venida y no los que aman los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las vanidades de este mundo. Por tener la naturaleza de Dios con sus promesas, ¿qué sucederá en consecuencia? Huiremos de la corrupción y de la concupiscencia. Huiremos. Como decía 2 Corintios 7:1, teniendo tales promesas, al tener tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor del Señor. El que cree en estas promesas de la vida presente y de la vida posterior, se limpia y huye de la corrupción, de la putrefacción de este mundo y por causa de la concupiscencia. Pedro está a puertas de su ejecución, por lo que su mensaje es de prestarle gran atención. Antes de su martirio escribió un mensaje lleno de esperanza.